Ecopetrol tenía planes de comprar a Venezuela el gas que le hará falta el año entrante, sin contar que por el robo de las elecciones ese país seguirá aislado y que posiblemente se agravará el embargo que no le deja vender sus hidrocarburos. Marta. Mónica, los actores del mercado le están pidiendo a Colombia que no cuente con ese gas y que más bien acelere los procesos que nos darían otra vez la autosuficiencia con las exploraciones que ya están avanzando en el Caribe. Desde el próximo año el país enfrentará una escasez de gas para cubrir las necesidades del 7.5% de la demanda del total nacional. Ese déficit incrementará a 16% en el año 2026, por lo que desde ya los gremios del sector solicitan medidas por parte del gobierno para evitar que la importación del combustible tenga un impacto en los precios al usuario final. Lo fuerte del desabastecimiento de gas o de los faltantes de gas se va a sentir en 3 o 4 años, pero ya empezamos el próximo año y tenemos que abrir la discusión, tenemos que ver cómo vamos a comprar y a vender gas, qué otras cosas podemos hacer, hay que convocar a los distintos sectores. Ante la escasez que se sentirá en 2025 y para mitigar los impactos en el precio, piden medidas regulatorias que les permitan comprar gas natural en cualquier momento del año, considerando que ahora se hace cada año. Que nos permitan comercializar el gas en cualquier momento del año. Tenemos más demanda que oferta. Entonces tampoco podría hoy suscribir contratos con una duración de 3 años, porque el gas que está disponible, que es poco frente a la demanda, no va a alcanzar. Aunque de las opciones más convenientes sería importar gas desde Venezuela, las barreras por resolver, como la adecuación del gasoducto, que tardaría 1 año, y la autorización de Estados Unidos para comercializar el gas con PDVSA, genera más incertidumbres que certezas. Y el gas de Venezuela, tenemos una enorme cantidad de incertidumbres, no sabemos ni cuánto habría disponible, ni si podrían mandárnoslo o no, ni qué precio tendría. En Venezuela, que es una fuente incierta, no es parte de la solución al problema. La mejor opción, aseguran los gremios del sector, es agilizar los proyectos de gas costa afuera para garantizar las reservas del combustible por más años. ¿Podríamos retomar nuestra autosuficiencia en gas natural? La respuesta es sí. ¿Qué nos permitiría retomarla? Es desarrollar unos hallazgos de gas que se han hecho en el Mar Caribe, costa afuera. ¿Qué se debería hacer? El proyecto más cercano es el que opera Petrobras, está ubicado en la mitad del Mar Caribe, y para que ese proyecto pueda traer gas al territorio nacional necesita que se construya un gasoducto. El gobierno tiene que dejar la ambivalencia con los hidrocarburos, porque la gente que dice que más le preocupa y que más quieren proteger, los usuarios más vulnerables, se van a ver golpeados con los temas de gas. El gas importado puede ser 60% más caro que el nacional, por lo que el alza impactaría en los próximos 4 años hasta en un 30% las facturas. Las elecciones de mañana en el país hermano no solamente prometen cambiar su rumbo político, sino también el económico, pues Venezuela está en la lista de países más pobres del mundo y en la de los más ricos en reservas petroleras por cuenta de la enemistad que Hugo Chávez causó con los Estados Unidos. Con 303.000 millones de barriles en reservas petroleras, Venezuela es el país más rico del mundo, pero el ingreso promedio de sus habitantes, de $3.600 por año, es el 152 en la escala del Banco Mundial. Es decir, petroleramente es el país más rico del mundo y económicamente uno de los más pobres. Vemos agua a la lluvia cuando no nos sube cisterna de agua. Aunque el fervor electoral de esta jornada es por María Corina Machado, que está en la línea política de Donald Trump y Javier Milei, los venezolanos no podrán votar por ella y en su lugar tendrán que hacerlo por Edmundo González. Y entre ellos dos la principal diferencia está en que ella ha anunciado que privatizará a la petrolera estatal PDVSA y él ha dicho que no lo hará. Si el gobierno acepta la derrota que predicen las encuestas y reconoce el triunfo anunciado de la oposición en Venezuela, el país entrará en una nueva era petrolera y económica, pues el cambio de gobierno va a suponer el final del embargo petrolero que estancó la industria venezolana desde 2008. En este marco político, Venezuela se enfrenta a la inminente pérdida de Citgo, la empresa petrolera valorada en $13.000 millones a partir de la decisión judicial tomada por Estados Unidos. El exdirector de la agremiación de la industria petrolera de Colombia, Rubén Lizarralde, piensa que no será tan fácil para Venezuela recuperar la empresa, que era el principal distribuidor de gasolina en varios estados de Estados Unidos. El gobierno norteamericano frente a Venezuela
pues no ha tenido una política coherente. No la ha tenido en temas de petróleo como no la ha tenido en otro tipo de temas. Asimismo, PDVSA, el gigante petrolero estatal de Venezuela, ha atravesado fuertes crisis durante los 25 años de dictadura chavista, agravada por políticas fallidas y sanciones internacionales. María Corina Machado propone un extenso programa de privatización del sector petrolero para recuperar la producción y posicionar a Venezuela como el principal proveedor energético de las Américas. Según ella, esta medida transformará el país en una potencia energética estable, segura y confiable. María Corina Machado quisiera que se privatizara PDVSA y creo que ella, enfrentada a la nueva realidad, debe aceptar que hay cosas mucho más importantes que deben ocurrir en Venezuela que privatizar PDVSA. El candidato presidencial Edmundo González inicialmente rechazó la privatización de PDVSA, pero tras asumir su candidatura, su postura se volvió ambigua, sugiriendo que la medida está en revisión. No hay treta que valga. De cualquier manera, el presidente que se elija mañana no podrá tomar la decisión por sí mismo y esta tendrá que esperar a la conformación de un nuevo Congreso. En 2022, mientras Rusia invadía a Ucrania y Estados Unidos anunciaba el embargo de sus negocios petroleros, la petrolera canadiense Canacol contrataba a 4 de ellos para una exploración petrolera que involucró a 40 empresas nacionales. Los rusos se fueron sin pagarles una deuda que se calcula hoy en 60.000 millones de pesos. ¿Qué tal esto? Esta es una de las máquinas que perforó los pozos Dividivi, Saxofón y Chimela en Cesar, Magdalena y Sucre, en los que la petrolera Canacol Energy reportó hallazgos de gas en enero de 2023. Esta operación implicó servicios petroleros y logísticos de más de 40 empresas colombianas que a su vez fueron contratadas por Petropolar Sucursal Colombia, una empresa constituida en Dubái cuyos dueños rusos desaparecieron tras cobrarle a Canacol sin pagar por los servicios contratados con las empresas colombianas. Los rusos Vladimir Pranevsky y Anton Yakovlev constituyeron en 2020 en Bogotá una filial de su empresa Petropolar de Dubái con un capital de $310.000, como lo demuestra este registro de Cámara y Comercio, para ejecutar este contrato de $57.5 millones que pactaron con Canacol. A mediados de 2022, justo después de suscribir el contrato, los intereses de los petroleros rusos en todo el mundo se vieron afectados por el embargo que Estados Unidos y Europa decretaron con motivo de la invasión terrestre a Ucrania. Algunas empresas americanas no podían trabajar con ellos. Canacol nos pide que nosotros contratemos a una empresa de cementación y que ellos se encargan de que Petropolar nos pague. Actualmente, haber aceptado eso nos causó una demanda de 3.500 millones de pesos. Aunque todo el capital involucrado en el negocio era colombiano, en el tercer semestre de 2022, Petropolar dejó de pagar, pero las compañías de servicios siguieron facturándole, más aún cuando en enero de 2023 Canacol anunció nuevos hallazgos de gas. Canacol fue quien presentó a la empresa Petropolar y manifestó que iba a hacer este trabajo de 12 pozos con esta empresa Petropolar para que esta empresa, al estar presentada por ellos, tuviera cierto respaldo. Aunque Canacol les había dicho a los acreedores que Petropolar debía responder por sus deudas, en septiembre pasado, cuando algunas empresas intentaron embargar el taladro, Canacol se opuso, asegurando que el propietario no era Petropolar quien lo había importado. La parte operativa, tanto a nivel administrativo o acá en Bogotá, como en el campo, donde se desarrollaban las actividades, siempre estaba el personal de Canacol involucrado. Desde el trimestre anterior, Petropolar había desaparecido de las cuentas de Canacol, razón por la cual el Ministerio de Minas le pidió explicación a la petrolera. Entre Canacol y las empresas de servicios pusieron una empresa fantasma, a la que le asignaron todas las deudas y Canacol se quedó con todos los activos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, que adjudica y supervisa los contratos petroleros, dice que no puede responder por las razones que tuvo Canacol para contratar a los rusos. Canacol tiene plena autonomía para seleccionar sus contratistas y adjudicar los contratos en la cuantía que corresponda, dependiendo de los requisitos que les
que le exija a sus subcontratistas, pero pues no es la agencia, la entidad llamada a calificar si fue un error o no fue un error lo que hizo Canacol. La empresa Petropolar desapareció desde el año pasado, mientras que Canacol, quien se opuso a la diligencia de embargo del taladro a favor de los acreedores, inicialmente guardó silencio. Sin embargo, se declaró el mayor damnificado tras la desaparición de los rusos y dice haber interpuesto una demanda civil contra Petropolar.